Ok, chicos, vamos a ver esta segunda parte del tema de distribución de presiones de acuerdo a las ecuaciones de Boussinesq. En clases anteriores, vimos cómo podíamos nosotros calcular la distribución de los esfuerzos provocado por un tipo de carga que vimos que fue una carga puntual en la cual pues se desplazaba a través de la profundidad del suelo. Es decir, que entre más nos íbamos alejando también ese esfuerzo que provocaba la carga pues iba disminuyendo, y si nosotros analizábamos entre más cercanos sobre la superficie donde se encontraba esa carga, pues iba a ser mayor. Pero ahora vamos a ver lo mismo con una carga puntual, pero ahora la diferencia está en que si yo lo quiero analizar exactamente en este punto, que es en el punto A, que se encuentra fuera de la línea de acción. Vimos en el otro tipo de carga que se encontraba justamente sobre la misma línea de acción y era una ecuación muy sencilla. Pero para esta, pues vamos a analizar tanto la profundidad como una nueva distancia. Es decir, tenemos la profundidad Z medida desde digamos, de donde está desplantada esa carga hasta la profundidad donde yo quiero analizar. Y sobre la misma línea de acción, recuerden que la línea de acción se encuentra justamente donde se está aplicando la carga sobre la superficie del terreno, pues voy a tener una distancia R, y esta distancia R o radio pues va a ser la distancia desde la línea de acción hasta donde yo quiero analizar. Y esto se puede calcular con la siguiente ecuación, donde me dice que el esfuerzo a una profundidad z va a ser igual a que a la carga puntual dividida entre z elevado al cuadrado, y se va a multiplicar por k subíndice b, donde k subíndice b es un factor de influencia, y ese factor de influencia lo podemos obtener a través de la siguiente ecuación, que me dice que el factor de influencia es igual a 3 entre 2 veces pi, y todo esto multiplicado por 1 entre más, perdón, 1 más la relación que existe entre el radio y la profundidad z elevado al cuadrado, y todo esto elevado a las 5 medios. Existe una relación, bueno, más bien una tabla con respecto a la relación R sobre Z, de acuerdo a Fadum, donde él pues puso los valores de esas relaciones R sobre Z, y con esa misma relación R sobre Z pues calculaba lo que es el factor de influencia. Es decir, si yo tengo una profundidad de 15 metros, pero mi punto a analizar se encuentra fuera de la línea de acción, es decir, vamos a suponer que son 3 metros con respecto a la línea de acción, si yo saco la relación R sobre Z, pues me da 0.20. Entonces nada más lo busco aquí en la tabla y me da el factor de influencia. Para esta relación me da 0.20, por lo tanto el factor de influencia me da de 0.4329. Pero pues es más confiable utilizar la ecuación que vimos anteriormente para poder determinar ese factor de influencia. Únicamente lo que vamos a colocar pues va a ser esa relación R sobre Z y nada más. Ya lo demás es constante. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Y ese ejemplo nos dice que para el caso anterior, es decir, vamos a utilizar el mismo ejemplo, pero ahora a una profundidad de 3 metros. En el ejemplo anterior, cuando calculamos sobre la misma línea de acción, teníamos una profundidad de 5 metros y lo íbamos analizando a cada metro. Para este ejercicio, pues únicamente lo vamos a analizar a esa profundidad, 3 metros. Pero vamos a calcular fuera de la línea de acción, y esa línea, perdón, ese punto a analizar va a estar a una distancia de 2 metros con respecto a la línea de acción. Tenemos una carga puntual que es la misma del problema anterior, son 100 toneladas métricas. Y bueno, utilizando primero el factor de influencia, si yo sustituyo lo que le corresponde a R, en ese caso son los 2 metros, aquí va a ser constante, no va a cambiar ese valor. Pero lo que sí va a cambiar va a ser la profundidad en caso de que yo lo quiera analizar a cada metro. Pero como el problema únicamente pide directamente los 3 metros, pues únicamente vamos a colocar que Z pues es igual a 3 metros de profundidad. Y
Aplicando esta ecuación me da un factor de influencia aproximadamente de 0.190. Ahora sí, aplico la ecuación donde me dice que es igual a la carga puntual, es decir, las 100 toneladas dividida entre z a la profundidad z, en este caso son 3 metros de profundidad, elevado al cuadrado y multiplicado por el factor de influencia 0.190. Y me da un esfuerzo vertical de 2.11 toneladas sobre metros cuadrados. Lo vamos a analizar con respecto al punto anterior que calculamos en la clase. En la clase a 3 metros de profundidad, igual ustedes pueden revisar sus anotaciones. A esos 3 metros de profundidad nos daba un esfuerzo de 5.3 toneladas sobre metros cuadrados, justamente sobre la misma línea de acción, es decir, donde está desplantada esa carga. Ahora, veamos qué es lo que sucede cuando yo me estoy alejando de la línea de acción. Nos alejamos 2 metros, que es lo que acabamos de calcular, y ese esfuerzo empieza a disminuir. Ahora nos da 2.11. Es decir, entre más me voy alejando de la misma línea de acción, esos incrementos de carga se va a empezar a disminuir. Em, Bueno, esta actividad se las voy a estar subiendo en Classroom para que ustedes lo hagan y la siguiente semana pues revisamos esas actividades. Ahora, hay una distribución que es para, en este caso, cimentaciones circulares, donde nosotros vamos a tener una distribución de esa carga. Vamos a tener esa misma línea de acción, es decir, justamente en el puro centro de la sección, en este caso, pues en el centro del círculo. Si yo quiero analizar un punto A justamente sobre la misma línea de acción, voy a tener la misma profundidad Z. Y eso lo puedo calcular con la siguiente ecuación, donde K es un factor de influencia. Aquí es únicamente K, ya no tiene el subíndice B como lo vimos en la carga puntual cuando está fuera de la línea de acción. Esta, al ser circular, pues únicamente es K multiplicado ¿por qué? Por el esfuerzo que provoca la distribución de carga en toda la sección circular. Y este factor de influencia se puede calcular con esta ecuación. Es muy parecida al factor de influencia anterior, donde este factor de influencia me dice que es igual a que a 1 menos a toda esta división de 1 entre 1 más la relación que existe entre radio y la profundidad z elevado al cuadrado, y únicamente este pequeño término pues se eleva a la 3 medios. Vamos a hacer este ejemplo. Me dice una cimentación circular está ubicada a una profundidad de 2 metros en un terreno considerado, bueno, de acuerdo a la teoría de Boussinesq, que debe ser elástico, homogéneo e isotrópico. La cimentación tiene un diámetro de 3 metros y soporta una carga total de 100 toneladas, ya incluyendo peso propio del elemento, ¿no? Se requiere determinar la presión generada en el suelo en un plano ubicado a 7 metros y medio de profundidad directamente desde el desplante de la cimentación. Es decir, desde aquí, desde el desplante de la cimentación, vamos a considerar como nuestro origen cero, y a partir del origen cero hacia abajo vamos a analizar justamente a 7 metros y medio. Esta cimentación está desplantada a 2 metros. Estos 2 metros no se consideran dentro del cálculo. ¿Por qué? Porque recuerden que la distribución de cargas se encuentra justamente donde está desplantada la cimentación. Bueno, para esta cimentación, ¿no? Que es circular. Y a partir de este punto, pues nosotros vamos a analizar esos incrementos o decrementos de cargas, ¿sí? Dependiendo del tipo de cimentación y el tipo de carga que se va a distribuir a través de él. Bueno, entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos un diámetro de 3 metros, una carga puntual también de 100 toneladas, la profundidad desde desplante hasta 7 metros y medio. Y pues el problema requiere calcular qué sucede con esas 100 toneladas para esta cimentación circular a 7 metros y medio. ¿Qué tanta carga se empieza a distribuir? Primero, distribución de la carga. Esta carga, ¿cómo la calculé? Esta carga ya es la distribuida, es decir, yo necesito calcular
el área, ¿sí? Que va a ser pues el área del círculo, ya sea que utilice yo pi cuartos multiplicado por el diámetro elevado al cuadrado. Y si yo divido la carga puntual entre el área, pues me da la distribución de la carga, es decir, justamente la distribución de donde se encuentra desplantada nuestra cimentación. Vamos a calcular el factor de influencia. Este factor de influencia, lo que vamos a sustituir es R, donde R es igual mm, eh, a 1.5, ¿sí? 1.5 sería nuestro R. Y si yo lo divido entre la profundidad de 7.5 metros, esto me da igual a 0.0571. Calculando la presión justamente a esos 7,5 metros, pues únicamente aplico la pura ecuación donde voy a calcular el factor de influencia multiplicado por la carga distribuida en toda la sección. Y me da una distribución de esfuerzos, ¿sí? A una profundidad de 7.5 metros de 0.807 metros. Si yo lo quiero calcular a la mitad, pues esta carga pues va a ser mucho mayor. Si yo lo empiezo a calcular más cercano sobre el desplante de la cimentación, pues por supuesto esto va a ser mucho más grande porque justamente entre más cercano estemos sobre el desplante de la cimentación, pues mayor va a ser esa distribución de esfuerzo. Y si yo me voy alejando, pues este valor va a ser cada vez más pequeño. Lo mismo, si yo estoy justamente sobre la misma línea de acción y me voy alejando, digamos, esa distribución de cargas, pues va a empezar también a disminuir. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero analizar un punto que se encuentra fuera también de la misma línea de acción? Bueno, sigo teniendo mi profundidad Z y también voy a tener una nueva longitud. Y esta longitud lo vamos a representar como L. Pero esto lo podemos determinar a través de unas pequeñas curvas. Sobre el eje X, yo voy a dividir la longitud, ¿sí? Entre el diámetro de la cimentación y me da exactamente, digamos, esta relación L sobre D. Sobre el eje Y, si yo divido la profundidad Z entre el diámetro de la cimentación, ¿sí? Me va a dar digamos, el segundo punto o la segunda coordenada, ¿no? Vamos a suponer que son coordenadas porque justamente esta diagrama, ¿sí? Es a través de como puntos. Por ejemplo, dijimos que sobre el eje X, voy a tener valores. Ah, bueno, muy importante, se utiliza de este lado, de esas pequeñas, ¿cómo llamarles? Tiene su nombre, pero la verdad no recuerdo exactamente en ese momento. Estas mismas líneas semicirculares tienen un pequeño valor. Es decir, por ejemplo, la línea más cercana sobre la superficie tiene un valor aproximadamente de 0.90 con respecto a la distribución de la carga de la cimentación. Y entre más me voy alejando, pues este valor va a ser cada vez más pequeño. Justamente aquí, este trae un pequeño error. Aquí debe ser 0.05. Entonces aquí tenemos los valores para el eje X y sobre el eje Y lo tenemos justamente de este lado. Únicamente vamos a utilizar la mitad, es decir, la mitad para acá se utiliza. Esta otra mitad son para esfuerzos cortantes, que son otros temas que también se ven en mecánica de suelos. Y pues nada más únicamente nosotros vamos a utilizar este lado. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero analizar a una profundidad de 8.75 metros, ¿sí? Y tengo un diámetro de 7 metros. Si yo divido la relación Z sobre D, es decir, 8.75 entre 7, me da una relación de 1.25. Sobre el eje Y voy a buscar ese valor de 1.25. Justamente aquí lo tenemos, 1.25. Ahora, bueno, el valor
del factor de influencia va a estar justamente en este punto, o sea, en esta misma línea horizontal. Ahora necesito saber cuál es el valor para el eje X. En el eje X ya vamos a dividir lo que es la longitud entre el diámetro. Recuerden que el eje Y es la profundidad Z y el eje X es la longitud. Es decir, qué tan alejado se encuentra de mi línea de acción. Si yo divido esta longitud de 3.5 entre 7 metros, me da un factor de 0.5. Y lo vamos a buscar justamente aquí. Aquí tenemos punto 25, aquí tenemos punto 5, y aquí es punto 75, y aquí es 1, y aquí es 1.25. Y justamente aquí el punto 5 es el que me interesa. Y donde yo crucé con esas dos mismas líneas, justamente ahí se encuentra mi valor del factor de influencia cuando se encuentra fuera de la línea de acción. Para este caso fue una sección circular. Entonces mi valor pues va a ser un aproximado. Este valor aproximadamente de 0.152, ¿sí? Es decir, estoy casi tocando esta línea, ¿sí? Y esta línea le corresponde 0.15, pero o sea, no lo estoy tocando. Entre más alejado yo esté de esta misma línea, digamos que el valor del factor de influencia va a ser más grande. Es decir, si yo, no sé, vamos a suponer que yo justamente aquí como a la mitad, donde está mi punto rojo, me cayó ahí. Entonces ahí más o menos, digamos, estoy más cercano al 0.20. Es decir, que a lo mejor será el factor de influencia 0.18 o 0.19. Y si estoy más cercano al valor, perdón, a la línea de 0.20, pues es más cercano a ese valor de 0.20. Pero entre más alejado esté yo, pues va a ser cada vez más pequeño, ¿sí? Igual si la línea hubiera caído justamente, el punto, perdón, hubiera caído justamente en esta misma línea, el valor es exactamente 0.15. Si la línea, perdón, el punto estuviera más abajo de la línea, ya no le correspondería digamos, dentro del rango de 0.15, sino que ahora yo estoy por debajo de punto 15. Sí, probablemente aquí es 0.12, 0.13. ¿Sí? Y si yo me voy alejando, pues me voy a ir acercando, digamos, a la línea donde el valor le correspondería 0.10. Y así sucesivamente. Y de esa forma podemos encontrar esos valores de factor de influencia. Vamos a hacer este pequeño ejemplo donde nos dice, bueno, utilizando el mismo ejemplo anterior, ¿no? Pero dice, ahora determine el esfuerzo en la misma zapata, pero a una profundidad de 3.75 metros, considerando un punto ubicado sobre la línea de acción y otro a una distancia de 2.25 metros con respecto a dicha línea. Primero vamos a analizar el punto A, que se está justamente sobre la misma línea de acción a una profundidad de 3.75 metros. Bueno, voy a dividir R sobre 3.75, donde R, a ver, aquí creo que tengo un pequeño error aquí, a donde Z, aquí Z debe ser 3.75, ¿sí? 3.75 igual a Z, ¿no? La profundidad. Entonces yo divido la relación que existe entre el radio de la cimentación, que es de 1.5, porque recuerden que son 3 metros de diámetro, dividido entre la profundidad, que es de 3.75 elevado al cuadrado, y todo esto elevado a la 3 medio, me da un factor de 0.1996. Y únicamente aplico la ecuación, es decir, esos 0.1996 lo voy a multiplicar por la carga distribuida que se encuentra justamente sobre el desplante de la cimentación y me da un valor aproximadamente de 2.82. Es decir, para esta misma carga que nosotros analizamos a 7 metros y medio, sí teníamos un esfuerzo mayor, ¿no? Pero ahora lo analizamos justamente a la mitad aproximadamente, ¿no? 3.75. Ahora esa distribución de esfuerzo es de 2.82 toneladas sobre metros cuadrados. Es decir, esto va incrementando cada vez que nosotros nos vamos acercando justamente al desplante de la cimentación. Ahora, analizando el punto B,
vamos a entrar justamente a la curva. Ya vimos que para el eje Y, el eje de las ordenadas, vamos a dividir la profundidad Z. La profundidad es exactamente la misma que el punto A, porque justamente ahí se va a encontrar mi punto B, donde Z es igual a 3.75 y el diámetro son de 3 metros. Y esto nos da igual a 1.25. Entonces aquí está justamente 1.25. Para el eje de las abscisas, voy a dividir la longitud, es decir, desde la línea de acción hasta donde yo quiero analizar. En este caso, donde yo quiero analizar se encuentra a una distancia de 2.25. Lo divido entre el diámetro de la cimentación y me da un valor de 0.75. Y justamente aquí tengo el valor de 0.75. Y donde crucen, perdón, donde se intersecten esas dos líneas, ¿sí? Justamente ahí se va a encontrar mi valor de factor de influencia. Analicemos bien esta pequeña curva. Esta pequeña curva tiene un valor aproximadamente de 0.10. Entonces, estoy muy cercano a ese valor de 0.10. Es decir, estoy entre 0.10 y 0.15. ¿Sí? Por lo tanto, sería un aproximado de 0.11. ¿Sí? Vamos a suponer que es de 0.11. Y ahora sí, pues únicamente voy a multiplicar el factor K por la distribución de la carga, que es una distribución de 14.14 toneladas sobre metros cuadrados. Y nos da un valor aproximadamente de 1.55. Como vemos, disminuyó esa distribución de cargas porque ya nosotros estamos alejados desde la línea de acción. Sobre la misma línea de acción nos daba una carga mayor de 2 puntos y algo, y en el punto B, que estoy alejado de 2.5, 2.25 metros, pues esa carga pues ya disminuyó un poco a 1.55. Bueno, justamente aquí lo tenemos, ¿no? En el punto A nos daba 2.82 porque se encuentra justamente sobre la misma línea de acción. Pero si yo me empiezo a alejar de la línea de acción, si en este caso nos alejamos 2.25, ese esfuerzo disminuyó a 1.55. Entre más alejado esté yo sobre la misma línea de acción, pues menor va a ser ese valor del esfuerzo en el punto B. También les voy a dejar esta pequeña actividad y para la siguiente semana pues la revisamos. Se la voy a estar colocando en Classroom y ya cualquier duda pues me lo pueden hacer saber a través del chat de Gmail o a través del grupo de WhatsApp. Bueno, a través de la jefa de grupo.